Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra sesión número 12. Esta sesión inicia con el bloque número 3 de nuestro programa. Por lo tanto, va a ser una sesión dedicada a una introducción de los temas y los objetivos de un bloque 3 titulado Enfoques analíticos, escuelas y perspectivas teórico-metodológicas de análisis. Es una sesión que cuenta con un texto de trabajo que tienen ustedes en su aula virtual. Concretamente, este texto son fragmentos de un libro en prensa, un libro que está por publicarse, del que yo soy autor y cuyo título es Cómo leer, razonar y estudiar ciencia política. A modo de introducción, y antes de ingresar a los contenidos del texto que ustedes leerán, quisiera justificarles, presentarles y justificarles el sentido de este bloque, que es un bloque que creo yo es muy interesante y que además en todos los semestres que lo abordamos generalmente se ve confirmado por estudiantes, por lectores y por lectoras que encuentran ahí algunas cosas que no han tenido antes en cursos que no han logrado terminar de ser una introducción básica a la ciencia política. Como el bloque se titula Enfoques y perspectivas teórico-metodológicas de análisis de los partidos, esos enfoques, esas escuelas, esas perspectivas que usamos para estudiar a los partidos son un reflejo de los propios paradigmas teóricos y metodológicos que hay en la ciencia política. Es de ahí de donde los extraemos para trabajarlos y aplicarlos al estudio de los partidos. Este bloque es una especie de compensación insuficiente de un curso que no tenemos en nuestra carrera que podríamos titular Introducción a la Ciencia Política. Esta falencia, esta ausencia de nuestra carrera, quisiera ponerlo en su debido contexto, tampoco es un error peculiar o exclusivo de nuestra licenciatura. En varias licenciaturas que he tenido oportunidad de conocer, ya sea estudiando o ya sea impartiendo clases, por alguna u otra razón, o bien no existe una, una serie de materias que dijera, por ejemplo, Ciencia Política 1, Ciencia Política 2, Introducción a la Disciplina, insisto, o bien no existe esto, o a veces cuando lo existe, son cursos que no terminan de presentarle al estudiante la historia de su disciplina. Uno pensaría que para el estudiante de ciencia política, cuando se está formando para ser un politólogo, una de sus curiosidades más amplias es conocer el origen de su disciplina, el nacimiento, el desarrollo, la evolución, la consolidación, las posibles etapas de crisis, de confusión. Sin embargo, insisto, y esto pasa en muchos programas de licenciatura, a veces esto no deja de ser una especie como de ruido de fondo, como que está ahí, pero no termina de ser un curso debidamente acotado. Y al parecer muchas veces se deja de manera como ambigua a la idea de que, bueno, el estudiante interesado de una u otra manera se encargará de leer los libros de historia, de introducción, de antología o de tratados de ciencia política que no se le han dado de manera específica. Pero ese ruido de fondo, a veces se lo come el tiempo, porque el tiempo con semestres donde llevamos 6, 7 materias, 8 a veces más, no da a veces el espacio para que además de eso, el estudiante por sus propios méritos y sus propios méritos se pusiera a leer la historia de su disciplina. Por eso, primera justificación de este bloque,
como decía antes, este bloque es una suerte de compensación mínima e insuficiente, porque aquí no vamos a tener el espacio para hacer un curso que no tenemos. Nuestro curso se llama Estado, Partidos y Sociedad Civil, pero sí podemos hacer algunas mínimas pinceladas muy amplias y muy gruesas para que tengamos como ese paisaje de fondo. Porque a la hora de estudiar partidos políticos, a la hora, por ejemplo, de cuando veamos más adelante, por mencionarles un enfoque de estudio, el enfoque organizativo, pues es interesante tener conciencia de que ese enfoque organizativo aplicado a los partidos, por ejemplo Duverger, por ejemplo Weber, es el reflejo de un paradigma de estudio dentro de la ciencia política que puede tener otro nombre. Entonces, jugar a esto, a poder observar cómo los enfoques de estudio de los partidos devienen de las grandes fases, las grandes periodos, las grandes etapas, los grandes paradigmas de evolución, desarrollo, consolidación de la ciencia política, realmente es muy interesante. Entonces, esa es una primera y muy importante justificación. Una segunda justificación es que esta clase, y desde ya quiero decir esto para darles un poco de tranquilidad, es una clase que al ser introductoria y al estar basado en un libro, y ni siquiera en un libro, sino en extractos de un libro genérico sobre lo que es la ciencia política, es una clase que tiene el objetivo de persuadirlos de que lean lo que tienen ustedes para leer y que lo lean con la curiosidad, con el deseo, con la búsqueda de encontrarse de frente con lo que es la carrera que están estudiando. Estoy tratando de subrayar la ganancia que van a ustedes a obtener si leen esto con gusto. Para subrayar y obtener ese gusto, lo digo desde ahora, este texto que vamos a trabajar hoy no es un texto que vamos a usar para la evaluación. Es decir, de este texto no voy a sacar preguntas para su examen. Mi expectativa es que si ustedes saben que este texto lo pueden leer con la libertad de saber que de aquí no se va a evaluar nada, lo pudieran leer con calma, con gusto, incluso releerlo en distintos momentos. Es un texto que les envío en un archivo en Word, en espacio doble, son 35 cuartillas. Pueden parecer muchas, pero espero que parezcan menos si para leerlas ustedes se descargan de la obligación de tener que aprendérselas para un examen. La idea es, insisto, compensar, aunque sea de manera mínima, la ausencia de una noción más amplia del desarrollo de la ciencia política. Por lo tanto, esta introducción sirve como para abrir apetito. Y para abrir apetito quiere decir que ojalá esto pique su curiosidad y ustedes, después de esta sesión, puedan seguir investigando. Insisto, disociado todo esto de la idea del examen. Así que creo que esta es una segunda justificación. Una tercera, ya más de orden procedimental, es que pensando en que este semestre es un semestre atípico, que tiene menos semanas de lo común, ustedes lo saben, eso se traduce en menos clases, en menos sesiones, es este el bloque que yo he decidido que reducir. A diferencia del curso normal que tiene 4 o 5 sesiones más que las que vamos a tener este semestre, en ese curso normal vemos con detenimiento 4 enfoques de estudio. Ahora, para este curso, para estas sesiones no presenciales y estos archivos de audio, solo vamos a ver 2. Precisamente la idea de descargarles contenidos y de que lo que puedan leer después de esta sesión introductoria, lo que puedan leer en las otras sesiones de este bloque, pues lo lean con atención, con gusto, sabiendo que no va a ser demasiado amplio. Aunque solo veamos 2 de 4 enfoques, creo que, no obstante ello, esos 2 enfoques y esta introducción van a ser suficientes para transmitirles el espíritu de este blog,
que insisto, está relacionado con que ustedes tengan una idea de cómo en la ciencia política el desarrollo de la disciplina que ustedes están estudiando y al cual le van a dedicar 5 años de su vida, si no más, porque a lo mejor pueden hacer posgrados, ese desarrollo se traduce en paradigmas de investigación, en programas de investigación, que a su vez se traducen en enfoques teóricos y enfoques metodológicos. En este curso, como hemos mencionado en el bloque 1, Estado del Arte, idealmente se pretenden revisar 4 enfoques de análisis. 4. Los repito, los he mencionado ya en sesiones anteriores. El enfoque organizativo, el enfoque estructural funcionalista, el enfoque de la elección racional y el enfoque ideológico. No son todos, hay más, pero con esos 4 no son suficientes para observar cómo esos enfoques devienen, es decir, derivan, emergen de programas de investigación en la ciencia política. En el bloque 3, ahora en concreto para este curso muy atípico, solo vamos a revisar 2 enfoques, el enfoque organizativo y el enfoque de la elección racional, que son 2 enfoques tan contrastantes entre sí que nos sirven para ilustrar lo que este bloque persigue. Básicamente lo siguiente: en función del enfoque de estudio que uno aplique para investigar a los partidos, el fenómeno empírico llamado partido político puede ser radicalmente distinto, porque el enfoque empírico está en la realidad, pero para verlo necesitamos un enfoque teórico que nos ayuda a construirlo como objeto de investigación. Si este enfoque, como su nombre lo dice, enfoca, es un foco, ese foco, al estar conformado por teorías, metodologías y técnicas de investigación, si uno aplica un enfoque de una manera o de otra, es decir, si usa un enfoque o usa otro, lo que va a salir de ese enfoque, de lo que estamos enfocando, va a ser un fenómeno empírico muy distinto. Tan distinto que por eso tenemos muchas y contrastantes y hasta opuestas definiciones de partido. Porque algunos los ven con ciertas teorías, otros los ven con otras teorías. Y cada teoría, cada cuerpo teórico supone premisas conceptuales, epistémicas, ontológicas, metodológicas, muy diferentes. Entonces, aunque suene así de simple, hagan ustedes por favor el ejercicio de imaginarse que ven algo con un foco, con un enfoque y sale algo como verde. Pero luego eso mismo lo ven con otro enfoque y eso mismo se ve rojo. Y la diferencia es el enfoque que estamos usando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante tener conciencia del valor y la trascendencia que tiene el apartado, el marco teórico que uno use. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí con esta introducción al sentido general de por qué vamos a revisar en el bloque 3 la importancia de los enfoques de estudio dentro de la ciencia política. Insisto, ya en las siguientes sesiones vamos a ver con calma el enfoque organizativo y el de la elección racional. Ahorita estamos en un momento más amplio, más general, más preintroductorio. Paso ahora al segundo punto importante de esta sesión, de este audio, que es comentar con ustedes algunas generalidades del texto que espero, de verdad tengo una gran expectativa en que lo puedan leer con gusto, que lo puedan leer con interés, porque es un libro titulado Cómo leer, razonar y estudiar ciencia política. Es un ensayo que he escrito y que está muy, muy influenciado por mi experiencia al dar clases y concretamente porque en los últimos 10 años mi experiencia en dar clases se ha concentrado en la UASM. No es el único lugar donde en estos 10 años he dado clases, pero sí es el lugar donde más frecuente y repetitivamente he dado cursos. Y la experiencia de la docencia, una de las cosas más ricas que tiene,
es la retroalimentación. Esa retroalimentación en donde uno empieza a dar la clase y da por dadas muchas cosas, y al recibir retroalimentación de parte de los estudiantes, el profesor se enriquece porque se da cuenta que a lo mejor algunas cosas que daba por dada no estaban resueltas y habría que trabajar más sobre ellas, u otras que pensaba que no eran importantes lo son mucho más. Entonces, al estar creado desde ese punto de vista, lo que van a encontrar, esta es una apuesta que se las lanzo, van a encontrar muchas ideas, muchos pasajes donde ustedes se pueden ver representados, se pueden ver familiarizados, van a decir algo de eso me pasa a mí o algo de eso yo recuerdo que pasa en los salones en los que tomo clase. El documento inicia con una presentación, luego un prólogo y luego una introducción en donde, entre los varios temas que se tocan, quisiera básicamente resaltar los siguientes. Se habla de el sentido, los procedimientos y la importancia de ser capaz de llevar a cabo una lectura crítica y académica. Un problema que tenemos en la formación de ciencia política y que por lo tanto implica también nuestro curso de partidos políticos, es que a veces damos por dado que todo mundo puede leer crítica, atenta, minuciosa y académicamente los textos. Y al dar por dado eso, olvidamos que la lectura académica es una lectura particular, específica y singular. Hay distintos tipos de lectura, pero uno, precisamente en función de esos distintos tipos de lectura, tiene que estar consciente que uno no puede leer a Sartori como lee el periódico, como lee las redes sociales, como lee los mensajes de los telefonitos, porque los textos, imaginen un manual para armar un electrodoméstico, por ejemplo, es otro tipo de lectura, una novela, un cuento, son otros tipos de lectura. Cada tipo de lectura, cada tipo de texto presupone distintas habilidades del lector. Y nadie, ese es el punto central de este primer apartado, de la presentación, el prólogo, la introducción, nadie nace sabiendo leer académicamente. Nadie nace siendo un lector académico. Un lector académico se construye y entre muchas habilidades y recursos que un lector académico necesita, entre muchísimos, uno de los primeros es la paciencia, la atención, el silencio, el cuidado. La lectura académica no es rápida, no hay que leer rápido. Quien lee rápido comete un error con la lectura académica. La lectura académica es lenta, repetitiva, hay que releer los textos. En algún momento anterior, creo haberles dicho, podríamos hablar incluso así en términos gruesos, hora y media como mínimo para la primera lectura de un texto. Si se puede más, mejor. 2 horas y media. Ya después de eso el cerebro se cansa porque es una lectura demasiado concentrada. Pero además de que debe ser una lectura lenta y concentrada, debe ser una lectura repetida. En la relectura se entienden muchísimas cosas que en una primera lectura se pueden dar por alto, sin caer en cuenta en su importancia. Además del tema de la lectura académica, otra cosa muy importante que está en esos primeros puntos, el prólogo, la presentación y la introducción, es la necesidad de la vocación de estudio. ¿Cómo llevar a cabo esa lectura lenta, a veces demasiado cansada, a veces frustrante porque uno no termina de entender muchas cosas, por eso se necesita la relectura? ¿Cómo llevar a cabo eso si no tenemos vocación de estudio? La vocación de estudio es básicamente una pasión que me lleva a saber que esto, aunque esté difícil, me gusta. Que esto, aunque esté complicado, lo prefiero 1000 veces a cambiar de carrera. Que esto, porque es complicado, lo disfruto. Vean la paradoja, porque me he dado cuenta que mi carrera no son enchiladas. Mi carrera no es cualquier cosa, no cualquiera puede con estos textos. Y el primer requisito para ser de los que pueden con esos textos, insisto, es el gusto, la pasión,
la convicción de que elegí la carrera que realmente me rompe la cabeza, que me vuelve loco, que entre menos comprenda, más me apasiona. ¿Por qué? Porque me abre un mundo de problemas desconocidos que yo quiero conocer, que yo quiero horadar, que yo quiero explorar. Es un reto, es un desafío. Entonces, ese es otro tema muy importante que se desarrolla en esas primeras tres partes. La vocación de estudio. El politólogo tiene que tener una vocación de estudio probada. Y para eso, cierro ya con estos primeros temas, una clave para tener la vocación adecuada es tener claro qué es la ciencia política. Eso es tremendo. Mucha gente estudia la ciencia política con bases equivocadas, pensando en que en la carrera nos van a enseñar cómo ser diputados, cómo ser senadores o cómo ser el asesor más prestigiado de un político, cómo voy a estar atrás moviendo los hilos del poder. Y claro, cuando tenemos esas ideas y nos damos cuenta que en la carrera no nos enseñan eso, que nos están enseñando literatura del siglo XIX de los partidos políticos como hicimos nosotros en el bloque 2, pues hay un choque. Y solamente el que tiene la vocación se va a dar cuenta, decir, caí en cuenta, es que yo había empezado con premisas equivocadas. Entonces, es muy importante la vocación de estudio para saber qué es la ciencia política y qué no es la ciencia política. Después de esto, para cerrar con la presentación general del documento que están leyendo, hay otros dos puntos que quiero comentar. El primero es las definiciones del lugar y el rol de las teorías sociales. Hay una parte en el texto, concretamente dos apartados. Uno se llama teorías, orden, guión, individuo, y otro se titula el lugar y rol de las teorías. Son dos partes que están ahí para interpelar al estudiante de ciencia política y preguntarle, oye, ¿sabes lo que son las teorías? Primero, ¿sabes lo que son las teorías? ¿En qué consiste una teoría? Y número dos, ¿sabes cómo leer las teorías? Esto que parece muy bobo y que a lo mejor alguno de ustedes puede decir, uy, eso está aburridísimo, es también muy importante porque nadie nos enseña a leer las teorías. Y si no tenemos un momento para reflexionar críticamente cómo debo relacionarme con las teorías en las ciencias sociales y en las ciencias políticas, puedo cometer el error que pasa muchísimo de leer de modo inadecuado una teoría. Es decir, por ejemplo, aquí vienen algunas ilustraciones de qué significaría leer de modo inadecuado una teoría. Pensar que una teoría es una representación real del mundo, fidedigna, fiel. Eso le pasa a muchísima gente que leen un texto y piensan que para que la teoría sea buena, la realidad tiene que pasar como dice la teoría. Y entonces hacen un ejercicio bien mecánico, muy simplón y fallido, que es comparar la noción que tenemos de la realidad. Noción, ¿qué quiere decir? Pues lo que yo pienso en función de mi experiencia diaria, cómo yo creo que es México porque vivo en México, lo que escuché en las redes sociales, lo que vi en los noticieros, lo que vi en el periódico, lo que tenemos ahí que nos han contado nuestros padres o mayores. Tenemos esa idea que es México. Es una idea, es una noción. Y eso lo medimos frente a una teoría de la democracia en México. Y entonces hacemos una especie como de comparación simplona y vamos como palomeando. Esto, según la teoría, debe darse en México. Esto sí se da, esto no se da, esto menos. Luego entonces llegamos a una conclusión entre comillas malísima, tipo una de dos. O la teoría no sirve, porque entonces México no es una democracia. Miren, no pasa lo que dice la teoría que debe pasar, ¿no? O número dos, lo que tenemos en México no es una democracia. O está mal México o está mal la teoría. Y el problema es que estamos mal leyendo sin la debida instrucción teórica y metodológica para saber cómo leer. Esto es clave para poder leer la teoría de los partidos políticos. Si uno no se da cuenta de eso, uno puede caer en el común error de decir, uy, estas teorías son aburridísimas, no tienen ningún sentido, son del siglo XIX, no retratan la realidad. Bueno, les pido que por favor lean esas partes dedicadas a teorías del orden, guión individuo,
lugar y rol de las teorías sociales. E incluso en esa partecita hay un apartadito que se llama ejercicio, el estudio metodológico de los partidos, donde esto que estamos diciendo más o menos se aplica en un ejercicio para decir, vean ustedes cómo podemos pensar a los partidos distintos si los leemos metodológicamente con sustento. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte creo que también es muy interesante. Hay unos fragmentos de ese apartado que voy a decir ahora muy rápido porque también creo que es muy importante. Para explicar la sociedad, las teorías, y esto que voy a decir ahorita es muy esquemático, después lo vamos a desarrollar con mayor riqueza. Hay algunas teorías que plantean que la explicación de lo social debe venir de las categorías sistémicas. Categorías sistémicas quieren decir categorías estructurales, sistema, clase social, familia, religión. Todos esos son como categorías que condensan conglomerados de grupos. Pero hay teorías que plantean que no debiéramos explicar la sociedad a partir de categorías sistémicas o estructurales, sino a partir del individuo. Es decir, teorías individualistas. Las primeras son teorías estructuralistas, metodológicamente se llaman macrosociológicas, se les llaman estructuralistas, se les llaman sistémicas, otros les llaman holistas. Y las segundas se llaman teorías individualistas, que vienen del individualismo metodológico. Por supuesto, en medio hay teorías que intentan hacer un equilibrio entre las dos. Esto es interesante porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver, en el caso de los partidos, la teoría organizativa. Su nombre lo dice, voy a ver la organización de los partidos. No voy a ver los individuos de los partidos, voy a ver la organización de los partidos. Si yo veo a los partidos con un enfoque estructural, organizativo, sistémico, institucional, holista, lo que me va a salir es una definición, una idea, un concepto de partido muy distinto que si lo veo desde el punto de vista del individualismo metodológico. Porque aquí yo voy a decir, a mí no me interesan la organización, las estructuras, las reglas, las instituciones. Me interesa el individuo, sus motivaciones, su racionalidad, sus elecciones. Y lo que me va a salir es un concepto, una imagen, una teoría de partido no solo distinta, muy opuesta a la organizativa, casi irreconciliable. Vean ustedes aquí, creo que queda muy ilustrado la trascendencia que tiene entonces estar consciente de que en función del enfoque que se use, la noción, imagen, concepto, teoría de los partidos puede ser muy diferente. El último punto que quiero tocar, que está en el texto, se llama Enfoques de la ciencia política. Es una parte en donde se desarrolla un relato explicando qué enfoques, qué grandes paradigmas ha habido en la ciencia política y al final eso se condensa en unos cuadros, en un anexo. No los desarrollo aquí porque llevaría mucho tiempo, lo van a leer, para eso les he pasado el texto. Solo anuncio aquí que ahí, por ejemplo, se explica el desarrollo de la ciencia política a partir de la evolución de sus enfoques. Por ejemplo, una cosa clave de esto, ¿cuándo nació la ciencia política como carrera universitaria departamentalizada? Como ustedes la estudian, ojo, como carrera universitaria departamentalizada, no como estudio de lo político, porque eso podríamos decir con Platón, no, como carrera universitaria. Ahí se van a encontrar ustedes en esa parte que van a leer que esa respuesta no podemos decir que es un día, una tarde lluviosa de determinado otoño. No, es un proceso, pero podríamos ubicarlo básicamente de finales del siglo XIX a las primeras 3, 4 décadas del siglo XX. Y ese proceso se va a dar precisamente a partir de la evolución y emergencia de los enfoques. Un primer enfoque, vamos a hacer esta división muy esquemática, es el llamado enfoque del viejo institucionalismo. Un segundo enfoque es el enfoque conductista. Un tercer enfoque es el enfoque de la elección racional. Un cuarto enfoque es el llamado enfoque del neoinstitucionalismo. Cada uno de estos enfoques, deberíamos llamarle paradigmas, incluyen muchos subenfoques. Por ejemplo, el enfoque organizativo está en uno de estos 4 grandes paradigmas. El enfoque de la elección racional, el enfoque del estructural funcionalismo se encuentra dentro del conductismo.
Entonces, estos árboles, por decirlo así, genealógicos, son muy interesantes porque, perdone la pregunta retórica que voy a hacer ahora, pero si al estudiante de ciencia política no le interesa la historia de la disciplina que él estudia, ¿a quién demonios entonces? No podemos esperar que esto sea del interés de un contador, que sea del interés de los químicos, ¿no? De los botánicos. Nos interesa a los politólogos porque es enterarnos de la propia evolución, nacimiento, coyunturas de nuestra carrera. Entonces, esos son los grandes temas que pueden encontrar en el texto, al que les invito nuevamente a que hagan una lectura lo más atenta que puedan y dejándose interpelar, porque es un texto de un politólogo que pensó que a los lectores de ciencia política estas cosas podrían serles no solo interesantes, sino incluso apasionantes. La vocación de estudio, cómo leer las teorías, ubicar cuándo nació lo que yo estudio, saber de qué se trata lo que yo estudio. Seguro que a ustedes les ha pasado, a mí me pasó toda la vida, me sigue pasando, que en la familia fue mi caso, y creo que no es para nada raro, sino que es bastante común. En la familia no había muchos politólogos. El único me tocó en suerte ser a mí. Y por lo tanto, las preguntas de los familiares, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, gente que se siente como muy seria, pues siempre eran: ¿y de qué va lo tuyo? A mí se me hace que lo tuyo es pura grilla. Tú eres un grillo y lo que quieres es la diputación. Y uno se quedaba con cara de no sé cómo decirles que no es eso. Sé que no es eso, pero no sé qué decirles, no sé decirles qué es. Nos faltaban como esas herramientas muchas veces para decir: mira, lo mío es serio, no es cualquier cosa, no es espiritismo, no es una bola y yo estoy ahí, ¿no? Previendo el futuro. Es algo, es una ciencia social y es una ciencia de pensamiento complejo, basada en epistemologías, en teorías, en metodologías. Bueno, pues con esa idea, con esa invitación, cierro este audio, y nos veremos en el que sigue. Hasta luego, que estén muy bien.